Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 3 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. Entonces se encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje bíblico que acabamos de escuchar del Evangelio de San Lucas es conocido como los discípulos de Emaús. Estos discípulos que después de la trágica muerte de Jesús estaban regresando a sus aldeas muy desanimados, entristecidos completamente, quizás hasta un poco asustados y con el miedo de no querer ser reconocidos como discípulos de Jesús. Y mientras ellos se dirigían a la aldea de Emaús, un peregrino se acerca a ellos en el camino. El Evangelio nos dice que estaban discutiendo y él les pregunta: ¿de qué discutían? ¿De qué hablaban? Y ellos le contaron y le relataron todo lo que había pasado con Jesús en Jerusalén, cómo lo habían entregado, etc. Les hacen un resumen perfecto de todo lo acontecido, incluso mencionando el hecho de la resurrección y de cómo algunas mujeres
habían tenido este encuentro con ángeles. Sin embargo, hermanos, ellos todavía seguían imbuidos en su tristeza, en esta experiencia tan traumática que para ellos era muy difícil reconocer a Jesús que estaba caminando con ellos. Lo sorprendente es que este peregrino que los acompañó casi 10 kilómetros de caminata hace el ademán de seguir de largo y ellos lo invitan a quedarse. Algo muy bonito ocurre ahí, porque dice que cuando bendijo los alimentos, bendijo el pan, lo partió y lo repartió, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él había desaparecido. Hermanos, este pasaje nos enseña algo. Lo mismo que les decía ayer, para reconocer a Jesús no bastan los ojos de la carne. Hay que aprender a mirar con los ojos de la fe. Y los discípulos de Emaús dijeron algo interesante. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y es que para encontrarnos con Cristo vivo, hermanos, podemos hacerlo de dos maneras: a través de la palabra y a través de la fracción del pan. Cuando Jesús partió el pan, lo bendijo, lo repartió, se les abrieron los ojos. Y sorprendentemente ellos partieron inmediatamente, no obstante ser de noche, y regresaron a Jerusalén y encontraron a los discípulos que comentaban los primeros testimonios de las apariciones de Jesús, cómo se había aparecido a Simón, a las mujeres, y ellos también compartieron su propia experiencia. Por eso, queridos hermanos, Cristo está vivo, resucitado. Tenemos que aprender a reconocerlo real, vivo y verdadero en las Escrituras y en la fracción del pan. Por eso que la Eucaristía, hermanos, para nosotros es un momento privilegiado para encontrarnos con el Cristo vivo. No dejemos de lado la Santa Misa, y es bueno que recordemos: una sola Santa Misa, una sola Eucaristía vale mucho más que todas tus oraciones durante toda tu vida. Porque en la Eucaristía está Jesús, está la presencia real de Cristo, está Cristo vivo que se nos da como alimento. Entonces, busquemos a Jesús en la palabra de Dios y en la fracción del pan. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los bendiga abundantemente.